Buenos días, mi nombre es Jesús Daniel Pérez Díaz, estudiante de lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Abierta y Extensional. El día de hoy voy a realizar una entrevista para indagar sobre el rol docente. Me encuentro con el profesor Víctor Vargas y, sin más que decir, comencemos. ¿Cuál es su percepción sobre el propósito fundamental de la educación? Eso, gracias por este espacio que nos facilitas. Como docente considero que la percepción de la educación es la herramienta sin duda que restablece el tejido social, que da oportunidad de crecimiento, por eso contribuye a las oportunidades laborales, pero es fundamental que toda persona tenga acceso a la educación. ¿Cómo podrías aportar a la finalidad de la educación para adaptarse a las necesidades futuras? Sin duda la educación, como te he dicho anteriormente, juega un papel muy importante. El aporte de un docente está en la creatividad y en la cooperación de generar nuevas estrategias pedagógicas en donde se vea la educación no un tema regio, sino un tema flexible y adaptable a las nuevas tendencias mundiales que hace parte de la cuarta revolución industrial. Desde su rol como docente, ¿qué características lo identifican al momento de enseñar? Pensaría que la conexión, la forma metodológica como trato las clases, hay algo importante a favor, es que la experiencia me ha enseñado cómo manejar un público, cómo la experiencia en la industria me ha enseñado cómo poder aterrizar los conceptos en los diferentes ámbitos, o sea, llevar el lenguaje o la definición de los conceptos en el lenguaje que un estudiante pueda ser capaz de entender e interpretar lo que se quiere decir, pese que esté traducido en otro lenguaje distinto al escenario de formación. Así es. ¿Qué métodos de aprendizaje utiliza? A ver, como la ciencia ha permitido la educación diferentes metodologías de aprendizaje, yo a veces adopto una misma o hago una híbrida. Por lo general siempre me baso en los fundamentos, pero trato de colocarle mi toque personalizado. Un ejemplo que a veces dentro de la misma desarrollo de la clase genero procesos de co-creación, utilizando algunas tarjetas o algo con el fin de poder sincronizar a los estudiantes y presten atención a la información que queremos tener. ¿Qué papel crees que deben desempeñar los docentes y otros actores educativos para garantizar que la finalidad de la educación se cumpla efectivamente? Los actores del sistema de educación y los docentes deben primeramente ser muy didácticos, muy innovadores, muy creativos y poder de esta forma utilizar las herramientas tecnológicas con el fin de poder contextualizar y dar y compartir conocimiento del cual el docente como tutor o como moderador de la aula de clase lleve el mismo. Ahora bien, los actores debemos estar desarrollando mucha innovación educativa cada día más con el fin de poder que ésta se adapte dentro del proceso educativo. ¿Cuáles son los pasos esenciales que utiliza usted para planear una clase? Bueno, los pasos esenciales que utilizamos para planear una clase, en mi caso, de mi experiencia, es primero, pues tomo la temática, investigo en profundidad cuál es el contexto lo más actualizado de la misma. Posteriormente hago una presentación donde las slides me ayuden de una forma muy didáctica, no a leer un tema de lectura, sino puntos muy puntuales, y valga la redundancia, del cual me puede ayudar a desarrollar el concepto o la definición de la temática que vamos a abordar. Esto lógicamente lo complemento con ayudas audiovisuales, si hay algún tema de gamificación para el desarrollo de la misma también lo hago. ¿Cómo integra las necesidades de los estudiantes durante la enseñanza? A ver, cada estudiante tiene una necesidad y tiene algunas dificultades también en un proceso de aprendizaje. Dentro del ejercicio ocularmente uno hace un diagnóstico y pregunta también si los temas quedan claros o si no se necesita un tema de poder hacer refuerzo complementario. Pero independientemente han sido poco las necesidades que me han surtido dentro de un ejercicio académico,
en donde los jóvenes tienen un tipo de dificultad como tal. Hay dificultades que son exógenas, como son temas de internet, conectividad, computador, y otras que son endógenas, que hacen parte propia del entorno educativo. ¿Cómo se asegura de crear un ambiente de aprendizaje inclusivo y equitativo considerando la diversidad en su aula? Bien, yo considero de que dentro del mismo concepto de equidad, todos pagaron una matrícula, todos pagan por un servicio. La educación es un servicio que contratan a uno como un tutor para poder facilitar. Nosotros somos una vía de facilitación, de facilitar los conocimientos, obviamente pues por la experticia y la experiencia. Entonces, en ese sentido, todos tienen que tener la misma equidad, la misma igualdad de participación. No falta siempre que uno sea más interactivo que otro, pero no obstante, la participación tiene que ser equitativa. Los porcentajes tienen que ser equitativos, porque cuando evaluamos no evaluamos por uno y por otro, sino de forma muy general. Entonces, aquí el tema de esta de la diversidad en el sentido literario debe ser igual para todos. Todos tienen que tener la misma oportunidad. Yo no puedo darle una oportunidad a uno y el otro no, porque entonces no estoy cumpliendo la regla de equidad. ¿Cómo se adapta a los diferentes estilos de aprendizaje visual, kinestésico, auditivo que presentan los estudiantes? Pensaría de que bueno, la universidad debe dar facilitar algunas herramientas para los jóvenes que tienen un tipo de limitaciones visuales o auditivas. Esto pues como profesor debemos ser transversal y adaptable a todos los contextos para poder generar una satisfacción en el educando mediante el conocimiento que puedan impartir desde la aula de clase. ¿Cuáles son las herramientas digitales que utiliza como docente para impartir el conocimiento? Bueno, hay diversas herramientas digitales que uno utiliza. Cabo es una para generar un tema de interactividad. En fin, hay muchas herramientas que te permiten realmente generar un ambiente de aprendizaje modesto, actualizado, moderno y muy innovador. La mediación pedagógica es un proceso en el que el docente orienta, anima y acompaña al estudiante en su aprendizaje. Atendiendo a lo anterior, ¿considera usted que la empatía juega un papel importante en el proceso de aprendizaje y por qué? Sin duda juega un papel importante, y sobre todo porque la empatía lo que ayuda es conectar. ¿Sí? La empatía es un proceso de conexión, identificar las necesidades que tienen los estudiantes en este caso para poder el docente suplir las mismas. Pero la empatía también se aplica mucho en un tema empresarial cuando uno identifica la necesidad de una empresa para poder tener una solución tecnológica u otra. En el mismo caso sucede en una aula de clase. Hay que tener mucha empatía e incluso si hay que de pronto utilizar herramientas de empatía para poder también identificar lo anterior. ¿Qué elementos suele emplear para diseñar su material didáctico? Papel, cartulina, depende de lo que programamos para la clase. Papel, cartulina, crayola, tarjetas, ticket, post-it y bueno, ayudas audiovisuales. ¿Cree usted que identificar qué metodologías son las apropiadas para enseñar en determinada aula puede influir en el interés de aprendizaje y por ende fomentar la innovación en la asignatura que enseña? Claro, indiscutiblemente el identificar una buena metodología va a permitir que el estudiante se sienta más cómodo, pueda entender mejor lo que se quiere transmitir desde el educador y lógicamente motiva la generación de innovación. Pero entendamos que la innovación es un producto cuando se valida. Entonces tú tienes que ser muy creativo en esa metodología, muy didáctico para que eso se pueda ver dentro del ejercicio de innovación educativa. ¿Qué importancia tiene la implementación de estrategias de enseñanza y aprendizaje en el fortalecimiento del proceso de innovación en la educación? Tiene gran importancia porque sinceramente cuando uno utiliza las ayudas didácticas el estudiante va a permitir una mejor captación del mensaje. ¿A qué hago énfasis esto? Hace mucho tiempo, algo que salió cuando uno estudió los Apples, era un programa de simulaciones basado en un lenguaje de programación de la web, pero te permitía entender. Entonces, cuando hablábamos un tema de física, un movimiento semiparabólico, no entendíamos. Uno lo podía graficar, pero cuando se utilizaron los Apples,
te permitía como estudiante, ¿verdad?, entender bien la velocidad, el ángulo, en fin, muchos elementos desde ese movimiento semiparabólico físico. Y ya el docente, nosotros como docente nos facilitábamos más para explicar porque permitía hacer interacción. Entonces fíjate que se juega muy importante cuando nosotros como docentes generamos unas herramientas para poder explicar mejor, entender mejor, sincronizar mejor el aprendizaje. ¿Ha desarrollado estrategias de innovación a lo largo de su periodo de enseñanza como profesor? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuáles estrategias? Bueno, hemos utilizado la tarjeta, como te digo, yo soy certificado en Working Brain, entonces utilizamos la tarjeta como un medio para la construcción de storytelling dentro de una temática específica. Entonces se hacen las clases distintas o innovadoras utilizando una herramienta de co-creación. Muchas gracias por su colaboración. A usted.